serie de predicaciones de manera expositiva en la carta de Primera de Corintios. El día de hoy, por ser una ocasión diferente, el Señor me ha conducido a que podamos explorar un mensaje puntual, oportuno y necesario en esta etapa de nuestras vidas. Hoy abrimos un paréntesis en esa serie de predicaciones para que la palabra de Dios nos hable de manera directa a nuestra realidad presente. Y la realidad es que estamos en una nueva etapa como iglesia, rodeados de personas con trasfondos distintos, expectativas distintas y preguntas distintas. Algunos llegarán con gratitud, otros con cansancio, otros quizás con dudas y otros con heridas silenciosas. También otros llegarán con sensaciones difíciles de describir, como si algo faltara aun cuando externamente todo parece estar en orden. Porque ciertamente vivimos en una época donde hay abundancia de información, pero escasez de dirección. Mucha conexión digital, pero poca paz interior. Muchas voces hablando, pero poca claridad sobre cuál voz escuchar. Y es precisamente allí donde la palabra de Dios se vuelve indispensable en nuestras vidas. Porque la Biblia no es un libro para acallar conciencias ni entretener mentes, sino para iluminar el corazón. No es un discurso motivacional para una semana, es una revelación para toda la vida. Cuando abrimos las Escrituras no estamos buscando frases bonitas, estamos buscando una verdad que nos sostenga el alma. El pasaje en el que estaremos hoy nos lleva a un lugar antiguo, pero sorprendentemente muy parecido a nuestro mundo actual. Nos lleva a un lugar lleno de cultura, de pensamiento, arte, religiosidad y debate intelectual, pero también lleno de mucha confusión espiritual. Allí encontramos al apóstol Pablo, un hombre de Dios caminando entre monumentos impresionantes, ideas sofisticadas y sistemas filosóficos complejos, pero persiguiendo algo que muchos no veían, una profunda necesidad en el alma de muchos. Este texto, el libro de Hechos en el que estaremos hoy, no es simplemente un relato histórico, es un espejo espiritual, pues nos muestra lo que sucede cuando las personas crecen en el conocimiento humano, pero su conocimiento acerca de Dios se debilita. Nos muestra cómo el Evangelio entra a una cultura que piensa que ya lo sabe todo. Y sobre todo nos muestra que el ser humano puede estar rodeado de religión, de ideas y de logros, y aún así no conocer al verdadero Dios que le dio la vida. Y aquí surge una gran pregunta que vale la pena hacernos como esta mañana, tanto creyentes como no creyentes. ¿Es posible estar llenos de información, de actividades, incluso de religiosidad, y aún así no conocer realmente a Dios? ¿Es posible vivir ocupados, avanzando, logrando cosas, y sin embargo sentir que algo esencial sigue faltando en lo más profundo de nuestro corazón? En virtud de eso, veamos qué nos tiene que decir la palabra del Señor. Porque lo que aquí dice no es opinión humana, lo que aquí dice no lo digo yo, lo que aquí dice lo dice el Señor. Así que le invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos ver la guía, Señor, y la dirección que tenemos como pueblo tuyo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque por medio de ella te nos has revelado por medio de Jesucristo, de tal manera, mi Dios bendito, que podamos hallar, Señor, en Él la salvación que necesitamos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú hablando, Señor, que sean tus palabras, Señor, a través de mí, que no sean mis ideas, que no sean mis opiniones, sino que sea tu verdad, Señor, la que atraviesa el corazón de cada uno de nosotros, para que nos pueda seguir edificando para gloria y honra de tu nombre. Ponemos todo este tiempo en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que les acabo de leer no solo nos está llamando a escuchar una enseñanza más, nos está llamando a abrazar verdades que definen nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad delante de Él. Lo primero que debemos ver en esta sección de la Escritura es, número 1, un corazón sensible al llamado. Un corazón sensible al llamado. Al mirar los versículos del 16 al 21, vemos a Pablo en un momento de espera, pero no de pasividad. El contexto del pasaje nos muestra que Pablo había llegado solo a Atenas porque había enviado a Silas y a Timoteo a fortalecer las iglesias nacientes de Tesalónica y Berea. Pero aún en esa espera, el corazón de Pablo seguía comprometido con la obra de Dios. Mientras esperaba, no se desconectó espiritualmente. Su corazón permaneció sensible al llamado que tenía. El pasaje nos muestra a un siervo de Dios reaccionando ante la condición espiritual de una sociedad que estaba perdiendo su vida, su alma, y se estaba perdiendo en sus delitos y pecados. El texto dice que su espíritu se enardecía dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Esta frase nos describe una profunda preocupación espiritual, un dolor santo, una mezcla de celo y compasión. Pablo no estaba molesto porque la ciudad fuera diferente. Él estaba molesto porque estaban lejos de Dios. Fíjense que Atenas era reconocida como un centro cultural del mundo antiguo. Cuando alguien pensaba en Atenas, pensaba en arte, en filosofía, en arquitectura, en conocimiento. Esa era la perspectiva terrenal. Pero desde la perspectiva divina, la realidad que era otra. La realidad que era que Atenas, como nos dice el pasaje, era una ciudad entregada a la idolatría. Humanamente deslumbrante, pero espiritualmente oscura. Y es precisamente por eso que Pablo, al ver la necesidad espiritual de sus habitantes, actúa. El verbo en el idioma original usado para enardecía describe un fuego espiritual, una agitación profunda del espíritu nacido del amor por la gloria de Dios y por las almas perdidas. Es el mismo sentir que más adelante encontramos en Romanos 1 del 21 al 25,
donde la Escritura declara que el hombre pecador, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes corruptibles de ellos mismos. Allí la Escritura nos muestra que la idolatría no es simplemente inclinarse ante una imagen, sino intercambiar la verdad de Dios por la mentira, adorando la creación antes que al Creador. Atenas era sofisticada, era culta, filosófica, pero espiritualmente estaba ciega. Y esa, lamentablemente, es la realidad de muchos lugares hoy día. Es la realidad de la Europa del siglo XXI. Muchos templos, mucha cultura, mucha filosofía mundana, pero poca espiritualidad. Ahora bien, ante esta situación, dice el verso 17, que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga y en la plaza pública. Es decir, hablaba tanto a los religiosos como a los filósofos, con quienes tenían la escritura y con quienes tenían sistemas de pensamiento. Y esto nos deja ver que el creyente no debe huir del mundo. El creyente no debe apartarse del mundo, pero tampoco debe diluirse en él. El creyente entra, dialoga, anuncia, pero sin perder su convicción. Ser fiel a Cristo no debe llevarnos a un silencio temeroso, sino a proclamar su verdad con poder y con su amor. Por otra parte, cuando Lucas, el autor de Hechos, menciona a Epicurio y Estoico, nos está mostrando dos polos que aún gobiernan el corazón humano. Unos buscaban el placer moderado, la tranquilidad material, la vida cómoda sin grandes perturbaciones, mientras que otros exaltaban la autosuficiencia, la moral, la razón elevada y la dignidad personal por encima de todo. Placer y orgullo, hedonismo y autosuficiencia. Dos caras antiguas del mismo corazón caído. Dos realidades que hoy día siguen vigentes, incluso dentro de las iglesias. Mientras unos luchan egocéntricamente por tomar el control, otros quieren desesperadamente nuevas experiencias emocionales para sentirse mejor. Es por ello que en medio de ese ambiente de autosuficiencia e intelectualidad, algunos llaman a Pablo palabrero, lo que revela un desprecio cultural, una especie de burla elegante. Y esto es bastante común, pues el mundo muchas veces no busca refutar el mensaje del Evangelio, sino ridiculizar al mensajero. Tal como enseña 1 Corintios 1, 18 al 25, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice esto a nosotros? En primer lugar, nos llama a examinar nuestro propio corazón. Porque la idolatría moderna suele venir disfrazada de éxito, de imagen, de autonomía personal, de materialismo respetable. Puede manifestarse en la obsesión por la reputación, en la dependencia de la aprobación ajena, en la búsqueda incesante de comodidad o en la confianza excesiva de nuestra propia capacidad. Y el peligro es que una persona puede estar rodeada de un ambiente cristiano y aún así tener ídolos silenciosos gobernando su interior. No toda religiosidad es verdadera espiritualidad. Podemos conocer himnos, haber leído muchos libros teológicos o memorizar muchos versículos y aún así permitir que algo ocupe el trono que solo le pertenece a Dios. Debemos cultivar un celo que no es fanatismo, sino amor por la gloria de Dios. El fanático grita para imponerse. El creyente fiel debe hablar para rescatar. El fanático es religioso. El legalista, el fanático, desprecia al pecador. Pero el creyente fiel debe orar y presentar el Evangelio una y otra vez. Una y otra vez. Porque mientras el fanático quiere ganar discusiones, el creyente anhela ganar almas. Y si realmente hemos sido transformados por la gracia de Dios, no podemos permanecer indiferentes ante la esclavitud espiritual de nuestra generación. Como creyentes, debemos pedir al Señor un corazón sensible, recordando que para cumplir nuestra misión como iglesia, no debemos ni admirar ni condenar la cultura,
sino entrar en ella con discernimiento, amor y verdad, teniendo la certeza que cuando el Evangelio se proclama con fidelidad, aunque algunos se burlen y otros le den largas, siempre habrá quienes, por la gracia de Dios, sean transformados para su gloria. Porque quien no ha creído realmente no es libre. Quien está hoy a espaldas de Dios está bajo condenación y debe arrepentirse, porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay esperanza, y cualquier vacío que haya en un corazón no puede ser llenado sino únicamente por Dios. Y puede estar viviendo como si nada de esto le importara, pero llegará un día en el que inevitablemente las excusas ya no valgan la pena, ni valdrá nada. Hoy es el día de salvación. Hay un Dios que se ha revelado a través de Jesucristo para dejar de ser un Dios desconocido, y fue lo que hizo con Pablo, y fue lo que hizo en Atenas, y en esa oportunidad con los atenienses. Les llevó la revelación del Dios que ellos no conocían. Por eso el segundo movimiento que vemos en este pasaje es, número 2, la revelación del Dios no conocido. La revelación del Dios no conocido. Y eso lo vemos en los versículos del 22 al 29. Fíjense que cuando el apóstol Pablo llega al Areópago, no comienza con un ataque frontal, sino con una observación profunda y detallada. El texto nos dice que al recorrer la ciudad encontró un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Esa frase revela una religiosidad intensa, pero también una ignorancia espiritual profunda. Pablo no aprueba esa ignorancia, obviamente, pero la utiliza como un punto de contacto para los atenienses. No justifica el error, lo expone con mansedumbre y lo transforma en un puente para la verdad. Aquí vemos un principio misionero que él mismo expresaría después en 1 Corintios 9:22, cuando dice: me he hecho todo a todos para que de todos modos salve a algunos. Pablo aquí no está adaptando el mensaje, ni está diluyendo la verdad. Está usando la cultura como punto de partida para conducir al oyente hacia la luz. El apóstol reconoce que los atenienses son muy religiosos, pero inmediatamente declara que aquello que adoraban sin conocer es precisamente lo que él viene a anunciarles. Esto nos enseña que se puede ser profundamente religioso y aún así no conocer al Dios verdadero. Y en la iglesia debemos cuidarnos de eso, mis hermanos. Debemos cuidarnos porque la ignorancia espiritual no es inocente, es peligrosa, porque produce sustitutos de Dios que terminan esclavizando el corazón. Es por ello que para conocer al Dios vivo es fundamental ir a la Escritura. No hay otro libro que pueda revelar sin matices y de manera más clara al Dios que decimos adorar. Y Pablo lo tenía muy claro, pues en su argumento no solo se queda en la denuncia implícita, sino que eleva inmediatamente la mirada de sus oyentes hacia la majestad divina. Presenta al Dios verdadero como creador, sustentador y Señor soberano de todo cuanto existe. Dice el versículo 24 que es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Aquí no hay divinidad local. Aquí no hay santo, aquí no hay virgen, aquí no hay otro Dios. Estamos hablando de un Dios que no es una fuerza impersonal, ni una idea filosófica. Aquí hay un Dios personal, eterno, absoluto y soberano. Y al decir que no habita en templos hechos por manos humanas, Pablo no desprecia la idea de la adoración, sino que corrige la noción ilimitada de encerrar a Dios en cuatro paredes. Salomón ya lo había entendido cuando estaba dedicando el templo. Exclamó en 1 Reyes 8:27 que si los cielos no pueden contenerle, ¿cuánto menos esta edificación? La trascendencia de Dios no lo hace un Dios lejano para el hombre, sino que lo coloca por encima de todo ídolo.
Luego sigue diciendo Pablo que Dios no necesita ser servido por manos humanas como si le faltara algo, porque Él es quien da a todos aliento de vida y todas las cosas. Dios es autosuficiente. Por tanto, nuestro servicio no suple ninguna carencia que Él tenga. Nuestro servicio expresa gratitud y dependencia. Él no está sostenido por nosotros. Nosotros estamos sostenidos por Él. Y esa verdad debe librarnos del orgullo religioso, mis hermanos, y de la ansiedad espiritual, porque nuestra fe descansa en un Dios que no cambia, ni depende de las circunstancias. Por otra parte, en el versículo 26 vemos cómo continúa mostrando que de una sola sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres y determinó sus tiempos y los límites de su habitación. Aquí se derrumba toda superioridad racial, toda superioridad cultural y toda superioridad intelectual. Aquí se derrumba todo aquello que humanamente puede dividirnos. Toda la humanidad comparte un mismo origen y por tanto una misma responsabilidad delante del Creador. Esta unidad prepara el terreno para comprender la obra de Cristo como el segundo Adán. Pues así como por un hombre entró el pecado, por un hombre vino también la justicia y la vida. Solo en Jesús hay salvación. No en sistemas religiosos, sino en Cristo. Es Cristo quien nos revela a Dios. Por tanto, Dios no es una energía difusa. Es el sustentador que da existencia a cada ser humano. Dios nos creó a todos y toda cosa existe gracias a Él. Ahora, ¿eso quiere decir que todos somos hijos de Dios? Como piensan algunos. Veamos qué nos dice la Escritura. En Juan 1, versículos del 12 al 13. Juan 1, versículos del 12 al 13. Dice así, la palabra del Señor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser creación de Dios no equivale automáticamente a que todos seamos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo quien está en Cristo es realmente hijo de Dios. Y solo quien es hijo de Dios puede ser librado de la condenación eterna. Es por ello que Cristo vino para darnos a conocer al Dios que nos creó. De tal manera que entendamos que si somos linajes de Dios, no podemos pensar que Dios sea semejante a oro, plata, piedra o obra de imaginación humana. La idolatría espiritual es ofensiva e intelectualmente ilógica. Si Dios nos creó, no puede ser producto de nuestras manos, ni mucho menos de nuestra imaginación. Sin embargo, la idolatría no se limita a figuras o estatuas de mármol, yeso o piedra, pues a veces esa idolatría se ve reflejada cuando levantamos altares al éxito, a la autonomía personal, a la imagen pública, a la ideología, al placer o al control. Pues repito, todo aquello que pretende ocupar el lugar de Dios termina deformando el corazón. Hermanos, este es un pasaje que nos hace un llamado a recordar que nuestra fe descansa en un Dios soberano, no en sistemas humanos ni en corrientes culturales. Nuestra misión como iglesia no nace de un optimismo social, sino de la convicción de que Dios gobierna la historia, sostiene la vida y dirige los tiempos. Llamar al arrepentimiento a los pecadores no es condenar, es mostrar el camino. Debemos presentar la verdad con sabiduría y amor, pero sin diluirla. Estamos llamados a dialogar con la cultura sin diluir el mensaje, a conocer el lenguaje de nuestro tiempo sin perder el contenido eterno del Evangelio. Y para quien no cree, debe entenderlo. Debe entender que su existencia no es fruto del azar. Su vida tiene origen en Dios. Solamente tiene propósito en Dios.
Y sea que crea o no, tiene responsabilidad ante Dios. No basta creer en algo. La salvación no se encuentra en una idea difusa de espiritualidad, sino en el conocimiento del Dios verdadero, revelado en Jesucristo. Ignorar al Creador no elimina la responsabilidad delante de Él. Solo posterga el encuentro con la verdad. Pero hoy esa verdad ha querido revelarse para que el hombre pueda conocerlo. No como un Dios desconocido, sino como el Señor vivo que llama al arrepentimiento y ofrece vida eterna. Es por ello que el tercer movimiento que vemos en este pasaje es, número 3, un llamado al arrepentimiento. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo, después de haber presentado la grandeza del Dios creador y la necedad de la idolatría, el discurso del apóstol da un giro aún más solemne y decisivo. Ya no se trata solamente de contemplar quién es Dios, sino de escuchar qué exige Dios. Aquí no hay sugerencia, aquí no hay consejo opcional, no hay invitación meramente emocional, hay un mandato divino, universal y urgente. Pablo pasa de revelar a Dios en la creación a la exigencia moral de la revelación especial. El mensaje ya no es Dios es, sino Dios demanda. Cuando el texto dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, no significa que haya sido indiferente al pecado, ni que la humanidad fuera inocente. Lo que se destaca aquí es la paciencia divina de un Dios que no ejecutó de inmediato su juicio, sino que permitió que la historia avanzara hasta el momento señalado de una revelación más plena. Hebreos 1 declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo. Mayor luz implica mayor responsabilidad. Hermanos en Cristo, mayor luz implica mayor responsabilidad. Cuanto más clara es la revelación, más urgente es la respuesta. No es que antes no hubiera verdad, es que ahora la verdad ha brillado con una intensidad imposible de ignorar. El arrepentimiento bíblico, entonces, no es un sentimiento pasajero ni una emoción religiosa momentánea. No es simplemente tristeza por las consecuencias del pecado, sino un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de señorío. Es volver el corazón hacia Dios reconociendo la gravedad del pecado y la necesidad de su gracia. Pablo mismo resumiría su ministerio en Hechos 20:21 diciendo que testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe no son caminos paralelos, son dos caras de una misma conversión. Dar la espalda al pecado y volver el rostro hacia Dios a través de Jesucristo. Y esto nos deja dos cosas claras. Por un lado, este mandato revela responsabilidad universal. Dios ordena a todos, en todo lugar. Nadie queda excluido por cultura, educación, posición social o trasfondo religioso. Ordena a todos a arrepentirse. Pero también nos recuerda que el ser humano está muerto en delitos y pecados y que necesita la obra redentora del Espíritu Santo. El mandato no niega la responsabilidad ni la necesidad de gracia, la presupone. Dios ordena lo que también concede por medio de su Espíritu. Por tanto, no hay jactancia humana y toda esperanza descansa en la misericordia divina. Hermanos, este es un llamado a recordar que el arrepentimiento no es únicamente la puerta de entrada a la vida cristiana, es el camino continuo de nuestra vida en Cristo. No es un evento aislado del pasado, sino una disciplina diaria del alma. Lutero decía que toda la vida del creyente debía ser una vida de arrepentimiento. Arrepentirse es mantener el corazón sensible a la santidad de Dios y a la necesidad constante de su gracia. Cuando la iglesia predica sin arrepentimiento, mutila el evangelio.
pero cuando predica arrepentimiento sin gracia, lo distorsiona. El Evangelio bíblico mantiene ambas verdades abrazadas. Un Dios santo que manda arrepentirse y un Dios misericordioso que provee perdón en Cristo. Este pasaje también nos llama como iglesia a examinar nuestra predicación, a examinar nuestra enseñanza y nuestro testimonio. No basta hablar de bendiciones, propósitos o bienestar espiritual si omitimos el llamado claro al volvernos del pecado. El amor verdadero no suaviza la verdad, la comunica con claridad y esperanza. Una comunidad que ha entendido el arrepentimiento no se vuelve dura ni legalista, sino humilde, compasiva y consciente de que vive sostenida únicamente por la gracia del Dios de toda gracia. Repito, una comunidad que ha entendido el arrepentimiento no se vuelve dura ni legalista, sino humilde, compasiva y consciente de que vive sostenida únicamente por la gracia del Dios de toda gracia. Pero no olvidemos el orden. Es un Dios de orden. Es un Dios santo, es un Dios que ama, es un Dios misericordioso, pero es un Dios de orden. Por otra parte, claramente, para que el que no ha rendido su vida a Cristo, la palabra es muy clara. El texto no dice que Dios aconseja arrepentirse cuando sea conveniente. Dice que manda arrepentirse ahora. Cada día de espera no es un territorio neutral, sino una decisión implícita de seguir de espaldas a Dios. Sin embargo, el mismo mandato que confronta también abre una puerta de esperanza. Si Dios ordena arrepentirse, es porque el perdón es real. La gracia está disponible y el corazón puede ser transformado. Hoy es día de volver el corazón a Dios. El arrepentimiento no es pérdida, es ganancia. No es humillación estéril, es restauración gloriosa. Es dejar la oscuridad para caminar hacia la luz de un Dios que no exige solo una respuesta pasiva, sino que también te está ofreciendo una nueva vida para estar en sus atrios el día de los tiempos venideros. Hoy estamos, mañana no sabemos. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, pero Cristo es la cura. Pablo presentó esta gran verdad no simplemente para ser oída, sino para que haya una respuesta decisiva. Por ello, el cuarto y último punto de este pasaje que vemos en esta porción de la Escritura es, número 4, una verdad que demanda una respuesta decisiva. Una verdad que demanda una respuesta decisiva. Al finalizar el pasaje, vemos cómo el discurso del apóstol Pablo llega a un punto culminante, al momento de toda la argumentación, donde ya no es posible permanecer en la mera contemplación intelectual. Después de haber presentado a Dios como creador, sustentador y soberano, Pablo dirige la mirada hacia el futuro inevitable de toda la humanidad. El texto declara en el verso 31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí ya no estamos hablando de una idea abstracta, ni ante una discusión filosófica. Estamos ante una realidad histórica y una certeza escatológica. Dios ha fijado un día, ha designado un juez y ha dado una puerta irrefutable: la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es el sello divino que autentica la autoridad de Cristo sobre la historia y sobre la eternidad. Jesús mismo declaró en Juan 5 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, Cristo no es únicamente nuestro Salvador. Cristo no es únicamente aquel que murió para que seamos libres del pecado. Hermanos, Cristo es nuestro Señor. Cristo es el juez designado para el mundo.
aquel que murió para salvar, es el mismo que vendrá para juzgar. La gracia ofrecida no anula la justicia futura, la hace aún más solemne. Y es precisamente en ese punto donde el Evangelio deja de ser una teoría y se convierte en una decisión inevitable. Lucas nos muestra tres tipos de reacciones por parte de los oyentes. Algunos se burlaron, la resurrección les pareció absurda, incompatible con su cosmovisión, indigna de su orgullo intelectual. Otros postergaron dicha decisión, es decir, no lo rechazaron abiertamente, pero tampoco aceptaron que se les siguiera hablando. Y un tercer grupo creyó y se unió a Pablo. Estas tres respuestas siguen vigentes en cada generación. El corazón humano, cuando se enfrenta al Cristo resucitado, no puede permanecer neutral. O se endurece, o lo evade, o se rinde. Y esto para nosotros como iglesia es profundamente alentador, porque nos muestra que nuestra esperanza no descansa en el optimismo humano, ni en la capacidad de la sociedad para mejorar, ni en las estrategias ministeriales que podamos tener, sino en un hecho histórico inmutable: Cristo vive. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero precisamente porque Cristo resucitó, nuestra fe no es ilusión, nuestra esperanza no es fantasía y nuestro servicio no es en vano, mis hermanos. La resurrección es el ancla del alma y la garantía de que la historia no camina hacia el caos, sino hacia el trono de un juez justo y santo. Así que como iglesia debemos tener premura en predicar el Evangelio, sí, pero no debemos obsesionarnos por los resultados visibles. En Atenas no hubo multitudes convertidas, no hubo avivamiento masivo, no hubo una explosión numérica inmediata. Sin embargo, hubo fidelidad en la proclamación. Y la Escritura no presenta ese momento como un fracaso, sino como obediencia. El éxito bíblico no se mide por las cifras ni por los números, sino por la fidelidad de sus siervos. El Evangelio siempre divide, nunca es neutro. La responsabilidad del creyente no es garantizar la respuesta de los oyentes, sino asegurar la claridad del mensaje. Sembrar la palabra con fidelidad es nuestro deber, pero el crecimiento es de Dios. Por eso, que para el que no ha creído esto es serio. Cristo no es una opción filosófica más en el mercado de las ideas humanas. Es una autoridad eterna ante la cual toda rodilla se doblará. La resurrección garantiza que la decisión que se toma hoy no es irrelevante ni pasajera, tiene consecuencias eternas. Burlarse no elimina la realidad del juicio. Postergar no suspende la cita con la verdad. Solo la fe humilde abre la puerta a la reconciliación con Dios. El mismo Cristo que será juez es hoy Salvador dispuesto. El día del juicio está establecido, pero el día de la gracia es hoy. Y mientras la voz del Evangelio se oye, la puerta de la misericordia permanece abierta. Es por ello que este pasaje no termina en temor paralizante, sino en un llamado a una esperanza sólida y a una respuesta sincera. El Cristo resucitado es la seguridad de la iglesia y la única esperanza para el mundo. Él vive, y porque vive, nuestra fe tiene fundamento, nuestra misión tiene sentido y nuestra decisión tiene peso eterno. Vivimos en una época que ha elevado el placer al rango de virtud suprema. Hoy se nos dice de manera abierta o sutil que una vida buena es una vida cómoda, satisfactoria, sin límites, sin culpa y sin renuncia. El mensaje es claro: si algo te hace sentir bien, debe ser bueno, y si te incomoda, debe ser malo. Eso es hedonismo contemporáneo. Y eso no es algo nuevo, pues cuando vimos en el mundo grecorromano, escuelas filosóficas como las de Epicuro enseñaban que el fin último del ser humano era la búsqueda del placer y la evasión del dolor. No necesariamente un placer desenfrenado,
sino una vida centrada en la satisfacción personal, en la vanidad y en la vana intelectualidad. Y fue precisamente en ese contexto donde el cristianismo irrumpió como una cosmovisión radicalmente diferente. El evangelio no prometía comodidad, sino una cruz. No exaltaba el yo, sino la gloria de Dios. El apóstol Pablo advierte a Timoteo que en los últimos tiempos los hombres serían amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios. Hermanos, eso no es solo una descripción moral, es un diagnóstico espiritual. Cuando el placer ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, se convierte en idolatría. Hoy vemos ese hedonismo expresado de muchas formas, una cultura sexual sin límites, el consumo compulsivo, la obsesión con el entretenimiento, la huida constante del sufrimiento y aún una espiritualidad centrada en sentirse bien más que en ser transformados. Incluso dentro de la iglesia el peligro es real. Cuando el cristiano empieza a enfocarse en buscar experiencias, emociones o beneficios personales, pero evita el arrepentimiento, la obediencia y la perseverancia, está cayendo en idolatría. La Escritura es clara al decir que el pecado promete placer. Hebreos habla del placer del pecado, sí, pero es un placer temporal. El hedonismo siempre cobra factura. Lo vemos en las estadísticas actuales, niveles históricos de ansiedad, depresión, soledad y vacío existencial. Aún en las sociedades más cómodas, con más opciones y con más libertad que nunca. El corazón humano no fue creado para ser satisfecho por el placer, fue creado para Dios. Agustín de Hipona lo expresa con una claridad que atraviesa los siglos al decir que Dios nos creó para Él y que nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. El hedonismo promete descanso, pero produce inquietud. Promete libertad, pero genera esclavitud. Ahora bien, el cristianismo bíblico no es antiplacer. Aquí es importante ser preciso, pues la palabra de Dios no nos enseña a vivir en ascetismo frío o en una negación de la alegría. No, al contrario, la Escritura nos enseña que Dios es la fuente verdadera de todo gozo. El salmista nos recuerda que en su presencia hay plenitud de gozo, pero en la presencia de Dios, el problema no está en disfrutar, mis hermanos. El problema es que disfrutamos como fin último. Y en nuestra época, uno de los ídolos más refinados y aceptados parece ser el placer. No un placer recibido con gratitud, sino un placer exigido como derecho. No un gozo ordenado bajo la gloria de Dios, sino uno que desplaza a Dios del centro. Jesús fue profundamente contracultural cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es un llamado al desprecio de la vida, sino a la reordenación del amor. Porque paradójicamente Cristo también dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Evangelio no elimina el gozo, lo redefine. El hedonismo dice: vive para ti. El Evangelio dice: vive para Dios. Y encontrarás la vida y el placer que jamás pudo darte el hedonismo. Uno termina en vacío, el otro en gloria. Uno se consume rápidamente, el otro permanece. Por eso la pregunta no es si buscamos gozo. Todos lo hacemos. La pregunta es dónde lo buscamos. Y la respuesta bíblica sigue siendo la misma. Fuera de Dios, el placer nos usa y nos deja. En Dios, el gozo nos transforma y nos sostiene. Como creyentes, pidamos al Señor que nos libre de un cristianismo cómodo, superficial y centrado en el yo, y nos conceda el gozo profundo, sobrio y duradero de vivir para su gloria. Y si es el caso de que alguien aquí vive a espaldas de Dios, pero reconoce que ha estado buscando plenitud en un placer, en el éxito, o vivir para sí mismo, pero sigue vacío, déjeme decirle que el problema es que está buscando donde no es. Pues fuimos creados para Dios, pero el pecado nos separó de Él. Hemos puesto el placer en el lugar que solo le pertenece a Dios, pero Dios en su gracia envió a Jesucristo. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos. Murió en la cruz, cargando nuestros pecados, y resucitó para darnos perdón y vida nueva. Hoy el llamado no es a seguir persiguiendo el placer ni aquello que vanamente nos llena,
sino a arrepentirse de los pecados, a creer en Cristo y a rendir tu vida a Él, pues solo en Él hay salvación, descanso verdadero y gozo eterno. Porque solo ese gozo, no el hedonista, sino el santo, es verdaderamente bueno, verdaderamente libre y verdaderamente eterno. Iglesia, ese es el evangelio que predicamos. Vamos a orar.